Ya. Bueno, yo voy a ser concreto a la clase que corresponde el día de hoy, que se me ha encargado hablar sobre la farmacocinética. Ya, entonces, nosotros en primer lugar, ya somos un grupo de docentes, ya, el que habla con el doctor Puertas, estamos dictando la teoría, el que habla también, y también el doctor Severino y el doctor Puertas, estamos dictando también, tenemos nuestros respectivos grupos de práctica. Bueno, yo ya he avanzado con mis grupos de práctica, ¿no? Y decirles en lo que concierne a mis teorías de los sábados, yo siempre voy a estar tomando pasitos, ¿no? Al finalizar la clase. En esta oportunidad va a ser vía Google Form. También nos piden la evaluación continua, como ustedes comprenderán, la asistencia. ¿Ya? Igual en virtual, igual en presencial, van a haber dos listas, al inicio y al final. Se va a contabilizar presente, ¿no? Si es que tienes la lista, la primera lista y la segunda lista. Las justificaciones a mi teoría de los sábados es a mi persona. Así que, por favor, hagan un esfuerzo. Por esta oportunidad, entendiendo que es virtual, se va a grabar, lo voy a enviar en YouTube para su conocimiento de aquellos que no han podido conectarse o de repente ha quedado alguna duda. Muy bien. Entonces, por mi parte, para aquellos que recién se están conectando a la farmacología, bueno, en lo que concierne a mis teorías de los sábados, les doy la bienvenida. La farmacología es una ciencia, parte de las ciencias dinámicas, que se estudia en medicina y algunas ciencias de la salud, ¿no? El enfoque del encargo por la cual estamos haciendo el curso de farmacología es una aplicación terapéutica, clínica. Es por eso que nosotros vamos a complementar en la práctica la aplicación mediante casos clínicos, ¿no? También discusión de algunos artículos científicos sobre el tema de los casos que corresponden, ¿no? Esta semana, por ejemplo, he estado discutiendo sobre la farmacocinética de la obesidad, en el tratamiento de la obesidad, en mi grupo de práctica, ¿no? Entonces, la farmacocinética es un estudio de la distribución de los fármacos, ¿no? Cuando hablamos de fármacos, drogas, ¿no? Que se centra, pues, en el organismo y que va a llevar a cabo cambios observados, ¿no? Y estos cambios, llamados concentración plasmática, ¿no? Va a incluir, pues, ¿no? Los sistemas. Entonces, aquí tenemos que manejar algunos términos como la dosis, la concentración plasmática del fármaco, entre otras, ¿no? Como la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, en forma resumida, la farmacocinética es lo que el cuerpo hace al fármaco, ¿no? Entonces, lo metaboliza, lo absorbe, ¿no? Y lo distribuye, ¿no? Y finalmente lo elimina. Un ratito.
Bien, con la disculpa del caso, basta la bulla. Entonces, hablamos que la farmacocinética es, ¿se escucha, delegada? Hola, hola. Sí, se escucha, doctor. Ya. Hablamos que la farmacocinética es lo que el cuerpo hace al fármaco y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, estos conceptos de farmacocinética y farmacodinamia son conceptos básicos del inicio, porque esto, ¿no?, lo vamos a aplicar, ¿no?, en todos los tópicos que vamos a ir viendo, ¿no? Aparato por aparato, sistema por sistema, básicamente. Entonces, para poder comprender los fármacos y poder actuar, ¿no?, se tiene que alcanzar una concentración adecuada en los tejidos diana. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Estamos incluyendo un nuevo concepto que es la dosis. ¿Y qué cosa es la dosis? Es la concentración de fármaco expresado por peso de un paciente, de un animalito, de una rata, de donde nosotros queramos administrar el fármaco, que puede ser por vía local, tópica, vía sistémica, ¿no? Y que en cierta manera, ¿no?, esto limita, ¿no?, el lugar donde es administrado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo administrar un fármaco, pues, por vía oral o por vía parenteral, ¿no? Por vía parenteral, su administración, pues, será directa al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir, no? Que ingresa, ¿no?, se distribuye, ¿no?, coge pues el plasma, ¿no?, la proteína, la hemoglobina, y su absorción será pues en un 90-95%, ¿no? Lo cual difiere cuando, por ejemplo, es por vía oral, tiene que haber un metabolismo de primera fase, ¿no? Se absorbe recién en el intestino, pasa, ¿no?, al torrente sanguíneo, todo eso es un tiempo, demora un 60-65% de biodisponibilidad. Entonces, es importante la distribución de un fármaco cuando se distribuye, porque vamos a entender en esta distribución que va a los sitios de acción, ¿no? En primer lugar, se metaboliza en el hígado, específicamente en el hepatocito, en el citocromo P450. Entonces, de ahí ya vamos a ver que este metabolismo, también llamado biotransformación, es un proceso de conversión en la cual el fármaco, ¿no?, va a convertir en uno o varios metabolitos, y esto se lleva a cabo en el hígado. Luego se excreta, ¿no?, se expulsa el fármaco o sus metabolitos del cuerpo, principalmente en los riñones y en la orina, ¿no? Y en ocasiones hablamos de eliminación, ¿no?, de un fármaco, que se refiere a los procesos del metabolismo de excreción, y estos procesos farmacocinéticos se muestra pues en la figura que estoy presentando, ¿no? Entonces, la farmacocinética, ya desde un punto de vista mucho más clínico, porque eso es lo que nosotros queremos enfocar, ¿no? Nosotros los docentes de farmacología queremos enfocar el curso porque ustedes van a ser médicos, ustedes van a tratar vidas, pacientes, entonces lo que se quiere es que ustedes tengan un conocimiento vasto, ¿no?, de la aplicación terapéutica de estos fármacos. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la farmacocinética es importante, que nosotros tenemos que comprender y comprenderlo bien, ¿no? Entonces, esta interpretación de la evolución temporal de esta concentración del fármaco y sus metabolitos en el organismo, así como su evolución, ¿no?, en una respuesta farmacológica. O sea, la respuesta farmacológica se da, ¿no?, en conjunto por la acción, ¿no?, de una determinada concentración. Entonces está hablando de concentración, estamos hablando de una determinada dosis. Y ahí vamos a entender que la dosis tiene relación con la concentración y el efecto farmacológico. Y esto se ha descrito, ¿no?, en esta curva, ¿no?, debajo de la curva, donde vemos un periodo de latencia, vemos la concentración mínima efectiva, la duración del efecto, ¿no? Y vemos, ¿no?, cómo fue la concentración plasmática de acuerdo a la concentración del sitio de acción en la derecha, ¿no?,
que vemos una dosis letal 50, una dosis efectiva 50, ¿no? ¿Cómo es el comienzo? ¿Cómo es la intensidad? ¿Cómo es la duración? Entonces, estos parámetros farmacocinéticos, por lo general, son experimentales y lo vemos en el laboratorio, cuando hacemos el experimento, por ejemplo, de vía de administración de los fármacos en los ratoncitos, ¿no? Por las diferentes vías, y discutimos y vemos, pues, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Es lo mismo la biodisponibilidad, varía los tiempos, ¿no? Su periodo de latencia. Entonces, como un objetivo fundamental está optimizar esta pauta posológica, ¿no? Terapéutica, que le alcanza el fármaco y mantiene las concentraciones suficientes en el órgano diana, donde se da el proceso patológico, ¿no? Cuando nosotros, valga la redundancia, consumimos un fármaco, un medicamento, dependiendo de la vía de administración, su dosis o su intervalo de su duración, va a haber un tiempo, ¿no? Que útil, ¿no? Que llamamos tiempo de vida media, que va a permanecer el principio activo dentro del sistema. Y obviamente esto se ajusta en función al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la biodisponibilidad de los fármacos, ¿no? Cambian por factores fisiológicos y no fisiológicos, ¿no? Atípicos y no atípicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo dar un fármaco a un niño, a un infante, que a un adulto mayor, ¿no? Al infante, ¿no? Al niño, ¿no? Vamos a tener que calcular las dosis. Por eso entonces es importante tener esa pauta, ¿no? Posológica, ¿no? ¿Por qué creen que cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Dice, ya, tome amoxicilina 500 miligramos, ¿no? Pero le dice, pero llevamos al sobrino, a nuestros hermanitos, y le va al pediatra, el pediatra le dice, no, tome paracetamol que está en 50 miligramos por mililitro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un concepto de dosis, ¿no? Que esa dosis está en relación al peso, ¿no? Pareciera que las tabletas, las grajeas, están, como se dice, elaboradas en base a un peso promedio, ¿no? De un adulto normal, de 1,70 m y de 70 kilogramos, ¿no? De kilo, ¿no? De peso, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de pediatría, tenemos que calcular la dosis, ¿no? Porque cada fármaco tiene una dosis, ¿no? Y lo que hacemos es dosificar, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es dosificar? Dosificar es, en razón a la dosis, nosotros calculamos el volumen de administrar de un fármaco en un niño, en este caso, ¿no? Paracetamol, por ejemplo, para la fiebre, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos parámetros farmacocinéticos importantes, ¿no? Que es la dosis y la dosificación, ¿no? Recuerden eso, es muy importante dentro de los principales parámetros farmacocinéticos. Pero existen también otras razones, profesor, que pueden variar la biodisponibilidad de los fármacos, sí. Por ejemplo, factores fisiológicos, el embarazo, ¿no? Los neonatos prematuros, los lactantes, los ancianos. Factores patológicos también, ¿no? Los obesos, diabéticos, qué sé yo, insuficiencia renal, ¿no? Entonces, es importante también conocer estos factores físico-químicos que van a permitir el transporte, la asimilación, que van a atravesar estas membranas celulares, ¿no? Estas barreras. Algunos fármacos tienen pues la capacidad de ser más liposolubles, menos liposolubles, ¿no? Y esto es un tema pues que lo vamos a ver seguramente en las siguientes clases cuando toquemos farmacodinámica. Entonces, es importante, entonces, desde el momento que ingresa un fármaco a la membrana, a la célula, hay un proceso de absorción. Los fármacos se absorben por difusión pasiva, jóvenes, a través de una membrana biológica y llega a la circulación. Hay una velocidad de absorción que es proporcional a la gradiente de concentración de un fármaco. Y por ende, ¿no? Lo que se conoce por ley de Flick, se puede entender que
son absorbidos de forma pasiva. Ah, ¿y cómo es esto? Atravesando, ¿no?, la barrera hematocefálica, células de difusión lipídica, acuosa, ¿ya? Que es un proceso que se diluye en los componentes lipídicos, ¿ya? Y que facilitan al fármaco su difusión. Entonces, estos mecanismos, ¿no?, de difusión, en algunos fármacos verán pues que se absorben por transporte activo o por difusión facilitada. Otros, dependiendo también de ATP, ¿no?, utilizan bombas en esta membrana, ¿no? Bombas de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Tiene una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Es importante, ¿no? Singer y Nicholson, ¿no?, en el año 1910, premio Nobel, describieron muy bien esta bicapa fosfolipídica, la membrana celular, donde propiamente existen muchos receptores y que los lípidos condicionan al pasaje de los fármacos. Entonces, estos mecanismos de transporte, en cierta manera, la difusión, la filtración y los cotransportadores, ¿qué cosa permiten? Permiten atravesar estas moléculas transportadoras, ¿no?, por la membrana, y de esa manera, por esa difusión pasiva a través de los lípidos, a favor de la gradiente y la concentración, alcanzan un equilibrio en ambos lados de la membrana, ¿no? Entonces, eso es importante porque todo lo que rige, ¿no?, en nuestro sistema tiene que estar en equilibrio. Y eso ustedes lo saben porque cuando ustedes han estudiado fisiología, ¿no?, hemos estudiado justamente todos estos mecanismos normales homeostáticos. Entonces, algo similar se espera con los fármacos cuando ingresan al sistema, ¿no? Algunos no requieren energía, depende de su liposolubilidad, su pH y ionización, ¿no? Entonces, la liposolubilidad también es importante porque es un factor principal en que depende la difusión pasiva, ¿no? De tal manera, ¿no?, que estos lípidos son un componente fundamental de membrana, ¿no? Entonces, a mayor liposolubilidad, mejor difusión a través de las membranas y lo contrario. ¿Será entonces que hay mayor liposolubilidad, profesor, porque la membrana está llena de fosfolípidos? Sí, que sabe, de repente que sí, pero no solamente es el único factor, también el pH, ¿no?, que permite la absorción de ácidos y bases débiles, ¿no? Muchos fármacos son ácidos o bases débiles que existen tanto en forma ionizada como no ionizada en el organismo, ¿ya? Entonces, estos fármacos son bastante solubles en las membranas lipídicas, como para poder atravesar estas membranas celulares, ¿no? De manera que la proporción entre estas dos formas en un lugar específico influye en la velocidad de absorción, así como también en la distribución y en la eliminación. Qué interesante cuando nosotros vemos estos conceptos de pH y ionización, porque vemos que estos ácidos débiles responden, ¿no?, a una ecuación de Henderson y Hansenbach, en la cual hablamos de un medio interno que se puede calcular de acuerdo si está protonada en estos fármacos, dependiendo del pKa, que es el logaritmo negativo de la constante de ionización, ¿ya?, en la cual debe ser igual al pH con el pKa, para que haya una cantidad idéntica y de tal manera no haya, ¿no?, un desequilibrio. Entonces, es importante la forma ionizada como carga eléctrica, es poco liposoluble, que atraviesa con dificultad las membranas. Los ácidos débiles se ionizan con un pH alcalino, las bases débiles se ionizan con pH ácido. Ahí está, las moléculas no ionizadas se difunden, ¿no? La ecuación de Henderson y Hansenbach nos permite entender que estos cálculos sean oportunos en el equilibrio de la base débil y en la reacción de ionización, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de una constante de ionización según la ecuación de Henderson y Hansenbach. Entonces, un poquito entender el ácido débil, ¿no? ¿Ya? Y vemos pues que es el pKa, ¿no?, el logaritmo inverso, pues, ¿no?, que nos da propiamente dicho esta ecuación. Pero ¿acaso solamente es el único mecanismo de absorción y distribución de los fármacos? No, también existe la filtración,
¿no? La filtración en la membrana capilar del glomérulo renal, por ejemplo, ¿no? Pasa adecuadamente a favor de la gradiente. También existen otros factores que intervienen, como por ejemplo el peso molecular, ¿no? El peso molecular de las sustancias son determinantes para el pasaje de los fármacos. Entonces, este transporte también puede ser mediado por transportadores, ¿no? Por carriers, ¿no? Mediante difusión facilitada a favor de la gradiente de concentración o por transporte activo en contra de la gradiente de la concentración o glicoproteínas P. Entonces, hay términos que salen, ¿no? Es absturable, ¿no? Su inhibición es competitiva. Entonces, justamente todo esto vamos a ver, ¿ya? Cuando hablamos de absorción de los fármacos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por este proceso, no? Entonces, de absorción, hay una difusión pasiva en la cual entendemos que se refiere al paso de las moléculas del fármaco de un lugar donde se administra hasta la circulación sanguínea. Esa es la absorción. Entonces, llega a la circulación sanguínea, se fijan las proteínas y van al órgano diana, ¿no? Entonces, este proceso de absorción de fármacos forma parte de todas las vías de administración, excepto la vía tópica, ¿no? En el que los fármacos se aplican directamente en los tejidos diana, ¿ya? Por un lado, y que la vía endovenosa, ¿no? Es la que el fármaco se introduce directamente al torrente sanguíneo. La absorción de fármacos, ¿no? O del fármaco, vamos a ver que es precisa porque atraviesa una o varias capas celulares o membranas celulares. Los fármacos que se inyectan, ¿no? En el tejido subcutáneo y muscular, evitar la barrera empresarial, ¿no? Se necesita todo esto. En el intestino, los pulmones, la piel, los fármacos deben atravesar estas capas epiteliales con los únicos objetivos, ¿no? De que no hay un rechazo en la membrana, ¿no? Y poder continuar. Pero también esta velocidad pasiva depende, ¿no? Del comienzo del efecto, de la cantidad de absorción, de la intensidad del efecto. Entonces, recordamos otro concepto importante farmacocinético es la biodisponibilidad. Entonces, nosotros en la biodisponibilidad estamos viendo que es el porcentaje del fármaco administrado, cómo llega a la circulación sistémica, ¿no? Por lo tanto, tienen acceso, ¿no? El tejido que concierne al efecto, ¿no? La administración por vía endovenosa pues es al 100%, ¿no? Entonces, esta curva saldrá pues en cierta manera pues, como para poder tomar decisiones, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que llamamos las vías de administración. Entonces, la vía de administración ya es importante porque vamos a entender que no todas las vías, ¿no? Vamos a poder, como se dice, como dice, va a pasar de la misma manera el fármaco, ¿no? Cada uno tiene un tiempo, ¿no? Seguramente por la biodisponibilidad, ¿no? Como decía, el porcentaje que absorbe un fármaco dependiendo si atraviesa la barrera metrocefálica. Entonces, por vía oral, la absorción más o menos es un 75%, ¿no? Entre 1 y 3 horas. Ya es por difusión pasiva. Hay una velocidad que depende de la liposolubilidad y ionización del fármaco. Entonces, hablamos que hay un primer paso, ¿no? Y esto, el primer paso, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es este primer paso, ¿no? Hepático, ¿no? Es un concepto de biodisponibilidad que reduce contexto, ¿no? Entonces, se reduce significativamente la biodisponibilidad oral de los medicamentos afectados, ¿no? Entonces, hay una liberación controlada, gradual, sostenida, ¿ya? En el tiempo, ¿ya? En la cual vemos, pues, todas estas ventajas e inconvenientes, ¿ya? Que van a intervenir
menor velocidad de absorción, mayor duración de niveles mágicos, menores oscilaciones y mayor cumplimiento. Entonces, toda esta cosa de la liberación concierne pues a las diferentes formulaciones farmacéuticas que hacen pues, ¿no? Las cápsulas, las grajeas que van a proteger la mucosa en algún momento, ¿no? Porque todas estas son dependientes del pH. Entonces, un ratito, por favor. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, doctor. Muy Sí, se bien. escucha bien. ¿Se está entendiendo hasta acá? Si hay alguna pregunta, pásenme por el WhatsApp. Me preguntan nomás con toda confianza, jóvenes. Por favor, sí entiendo que estos conceptos... Bueno, creo que algunos ya han llevado fármaco conmigo, ¿no? Levanten sus manitos. Bueno, algunos no, por primera vez, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco introduciéndonos y si hay una pregunta, me escriben nomás y yo les voy respondiendo. Muy bien, continuamos entonces. Entonces estamos hablando de
de los parámetros farmacocinéticos, ¿no? De la vía de absorción de los fármacos, ¿no? Entonces, en lo que concierne a la bioequivalencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la bioequivalencia, ¿no? Dice ahí, ¿no? ¿Por qué los equivalentes de los genéricos, ¿no? Entonces, la bioequivalencia es, como se dice, es un control de calidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es como que si nosotros compramos, ¿no? Un lote de amoxicilina, ¿no? De un laboratorio X. Entonces, nosotros queremos saber, ¿no? Si ese lote de amoxicilina de un laboratorio X, ¿no? Tiene, pues, como se dice, el efecto farmacológico, las concentraciones, ¿no? Estipuladas, ¿no? Entonces yo lo primero que tengo que comparar, ¿no? Con un estándar, ¿no? Sepan ustedes que los fármacos, para ser elaborados, son elaborados en base a una farmacopea, ¿no? Una farmacopea, como se dice, ahí está la fórmula magistral, ¿no? De la elaboración, pues, ¿no? de los fármacos a nivel mundial, ¿no? En el Perú tenemos Digemín, ¿no? Y bueno, estamentos importantes, ¿no? Entonces, la bioequivalencia sucede cuando comparo genéricos, ¿no? De originales, de marca, lo que le llaman, ¿no? Hoy en día estamos en problemas con los genéricos, ¿no? Porque ahí dicen que están desapareciendo los genéricos. Entonces, se compara la biodisponibilidad de cada uno de ellos, ¿no? Si son bioequivalentes, tanto en su concentración, en su velocidad, ¿no? Que va a la circulación sistémica, dentro de los límites específicos, ¿no? Y sus perfiles, ¿no? De eficacia y seguridad. Entonces, existen otras vías más también, la sublingual, la vía rectal. Si bien es cierto, su absorción, su biodisponibilidad es menor, pero no deja de ser una vía de absorción. Claro, la vía intravenosa es la vía, pues, que es la más importante, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de cuando vamos a una emergencia. A ver, yo pregunto, ¿no? Si un paciente llega chocado, ¿no? ¿Qué vía yo, por ejemplo, viene con un cuadro, a ver, de hipertensión, ¿no? Lo clásico, ¿no? Viene con una presión de grado 3, ¿no? 190/100, ¿no? Y yo qué vía elijo entonces para administrarle. Vía oral, vía rectal, vía intramuscular. ¿Qué dicen ustedes? Vía endovenosa, doctor. Sublingual, doctor. Venosa, ¿no? Entonces, claro, tomamos vía endovenosa. Yo sé que acá muchos de los presentes son enfermeros, ¿no? Son tecnólogos, nutricionistas, farmacéuticos, obstetras. Yo ya sé, ya los voy a conocer ya en la próxima semana, ¿no? Entonces, obviamente utilizamos la vía, como bien acaba de decir su compañera, ¿no? La vía intramuscular, endovenosa, porque la absorción y la difusión del fármaco es directo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Va directamente al torrente sanguíneo. ¿Y eso qué quiere decir? Pregunta de examen. ¿Habrá metabolismo de primera fase por la vía endovenosa? ¿Qué dicen? Porque el metabolismo de primera fase solamente se da, ¿no? Cuando hay absorción, ¿no? Una vez que absorbe, pasa al torrente sanguíneo. A ver, ¿qué dice? A ver, levanten la mano si, ¿qué dicen? A ver. No, doctor. No, pues, no es así, claro, Roy, ¿no? No, pues, ¿por qué? Porque el metabolismo de primera fase solamente hay cuando es por vía oral, ¿no? O por otras vías, ¿no? También de repente, ¿no? Rectal, no sé. Entonces, esto es importante porque consigue una mayor concentración plasmática, consigue, ¿no? Un tiempo, un Tmax, ¿no? De concentración, ¿no? Fíjense, su absorción es rápida por vía intramuscular.
igual, ¿no? Por vía subcutánea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos vacunaron de chiquitos, ¿no? Ahora que pasamos el COVID, ¿no? Entonces son vías importantes de administración, claro, también la vía respiratoria, ¿no? En los pacientes asmáticos, ¿no? Que tienen que absorber aerosoles, ¿no? Yo sé que aquí más que uno hay un asmático, ¿no sé si? A ver, ¿quiénes sufren de asma? Vamos a decir que nadie. Sí hay un asmático, alguna vez han visto un asmático, quizás de repente conocen a un asmático, ¿no? Entonces están dependientes de todos esos aerosoles, ¿no? Que tienen que utilizar. Entonces, ¿todo esto para qué? Para comprender, jóvenes, que el metabolismo de primera fase es cuando se absorbe del intestino y llega al hígado, como está en el esquema, ¿no? Tengo acá puntero, pero bueno. ¿Se ve la flechita? Lo estoy haciendo, mi garabato. Hola. ¿Se ve? Sí, observador. Se ve. ¿Cómo puedo hacer una flechita que se vea más fuerte? A ver, indíqueme los Bill Gates. Hay opción puntero, ¿habrá? ¿Dónde me voy? Ya, bueno, con la flechita. Ya. Entonces, mira, el fármaco libre está en el medio, en rojo. ¿Estamos? Ya. El primer metabolismo de primera fase es cuando los fármacos se absorben en el intestino, son metabolizados por las enzimas de la pared intestinal y del hígado, ¿no? Por ejemplo, el citocromo P450, ¿ya? Y llega hasta la circulación sistémica, ¿no? Y se distribuye, ¿no? Se absorbe, llega a la absorción, fármaco libre, se fija una proteína o un metabolito, se excreta o se biotransforma. Lo que resta se queda a los depósitos tisulares o a los órganos de acción, ¿no? O sea, estamos hablando a los órganos diáneos. Este es el famoso LAD. Entonces, es un proceso, ¿no? Que reduce la eliminación de un fármaco y prolonga la semivida y la duración de acción en el organismo. Entonces, ese metabolismo de primera fase, ¿no? Muchos fármacos, ¿no? Por ejemplo, los antihipertensivos se metabolizan intensamente, ¿no? Durante la primera fase, y por lo que la biodisponibilidad, ¿no? Hace que este fenómeno reciba, pues, el efecto de primer paso a todos esos fármacos administrados por vía sublingual, rectal, ¿no? En la cual, pues, por su biodisponibilidad es superior a los fármacos administrados por vía oral. Entonces, este metabolismo, ¿ya? Tiene fases, ¿no? Tiene fase 1, fase 2, ¿no? Entonces, donde ocurren cambios, ¿ya? Y que pasan directamente en la fase 1, por ejemplo, se llaman reacciones de oxidación, ¿no? Aquí se va a oxidar a nivel microsomal en el citocromo P450, ¿no? Va a haber una reacción de monoaminoxidasa en el hepatocito y una reacción metabólica, ¿no? También va a haber hidrólisis, reducción, todo eso hay en fase 1. Y en fase 2 ya hay una reacción de conjugación, ¿no? Con una sustancia endógena, ¿no? Se va a formar acetato, glucolato, sulfato, ¿no? Entonces, estas enzimas de conjugación que se encuentran en el hígado y en otros tejidos unen varias moléculas en el fármaco. Y estas sustancias endógenas forman metabolitos hidrosolubles que al final se excretan fácilmente. Y esto, pues, a excepción de los glucoroniltransferasas, ¿no? Que son enzimas que se encuentran en el citoplasma y que son metabolitos de los fármacos conjugados, ¿no? Inactivos, que van a formar glucorónidos, ¿no? Que utiliza la glucorintransferasa, ¿no? Se acetilan, ¿no? Por acción de las enzimas N-acetiltransferasas, se sulfatan por acción de las sulfotransferasas, ¿no? Entonces, todo esto es importante, ¿no? Y después la distribución, ¿no? Porque eso ya, claro, ese es el motivo de la siguiente clase, ¿no?
lo que es la farmacodinamia, ¿no? Lo que el organismo hace al fármaco, ¿no? Entonces, accede a los siguientes tejidos, a qué velocidad, qué concentración, cómo su comienzo, cómo su intensidad, ¿no? Entonces, estos principales compartimientos en el organismo, ¿no? El agua, ustedes saben, es el vehículo importante en el intracelular, transcelular, intersticial, ¿no? Hay un patrón de distribución, ¿no? De los fármacos dependiendo de su peso molecular, si son hidro o liposolubles, ¿no? Entonces, es importante que en el transporte, ¿no? de un fármaco a la sangre, ¿no? Hay una parte que está disuelto en plasma y eso se llama fármaco libre, ¿ya? Pero es un 25, mucho, 20%, una cosa así. Pero la mayor parte que está es unido a proteínas, ¿no? Por ejemplo, las proteínas, la albúmina, ¿no? Y que se unen pues todos los fármacos ácidos y se unen a la beta-globulina, la glucoproteína ácida, ¿no? Existen algunas propiedades de unión a estos fármacos, ¿no? Las leyes de acción de las masas, si es reversible, si es saturable, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es importante, ¿no? Entender, ¿no? Desde ahora, ¿no? Que los fármacos pasan con moléculas unidas que no pueden ser eliminadas, no causan efectos, en forma de una fracción libre que accede al sitio de acción. O sea, no todo el fármaco, es una partecita, ¿no? Que se absorbe en esos sitios de acción y que luego se elimina. Entonces, ahí está el porcentaje de las interacciones del fármaco unido, ¿no? Y el fármaco libre, ¿no? Fíjense, ¿no? Es un 99% libre, 1%. El otro 80%, el otro 20%, ¿no? El desplazamiento de solo 1%, ¿no? Entonces, todo eso conlleva ¿a qué? ¿No? A que nosotros entendamos lo que es el volumen de distribución. Entonces, ese es un volumen teórico de agua corporal que se diluye ¿no? Y se disuelve en el fármaco y que está expresado por kilogramos de peso y son características constantes para cada fármaco. Hay modificaciones en el volumen de distribución por los cambios de la composición corporal, como le dije, ser niño, recién nacido, lactante, anciano, obeso, ¿no? Y estos cambios, ¿no? De menor concentración de proteínas plasmáticas, enfermedades, ¿no? Está comprendido, ¿no? Dentro de la biodisponibilidad de los fármacos. Muy bien, ahora hablamos sobre el fármaco ya está en sangre, ya está en el metabolismo, ya pasó. Ahora la excreción. Entonces, la excreción, ¿no? También es un proceso que consiste en expulsar al fármaco de los líquidos corporales y esto se produce a través de la orina. Otras vías de evitación del cuerpo son la bilis, ¿no? El sudor, la saliva, las lágrimas, la leche materna, ¿no? Entonces, la excreción renal de los fármacos, ¿no? La mayoría de los fármacos se excretan por la orina, ya sea en forma congestiva, ¿no? O de repente vienes, ¿no? Y se contiende, ¿no? Que se expulsa por los riñones. La mayoría de los fármacos se excretan por la orina, ya sea el compuesto original o el metabolito. Entonces los riñones actúan sobre los fármacos al mantener, ¿no? Como se dice, intranquilidad. Le dice, cada vez que sucede, entonces la cantidad de fármaco excretado es la misma, ¿no? Es la misma suma de cantidades filtradas y secretadas menos la cantidad reabsorbida. Entonces hay una relación entre estos procesos, la velocidad excretada de un fármaco y la aclarada de otro, ¿no? Entonces ese metabolito excretable es lo que se elimina. Y las vías de excreción son pues la más importante renal, también biliar, ¿no? La circulación enteropática, la leche, la saliva, el sudor, ¿no? Las heces, ¿no? Pero la renal es la más importante, ¿no? Para los fármacos que no se metabolizan. Ahora, en este proceso no se da solo.
existen mecanismos implicados, ¿no? Los riñones, como ustedes recordarán, fisiología, la filtración glomerular, la secreción tubular, la reabsorción tubular, que en cierta forma, ¿no?, van dando pase al flujo sanguíneo, al mecanismo de transporte activo en la secreción tubular, en la reabsorción, al fármaco que se encuentra en la luz tubular, vuelve a la sangre por difusión pasiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los liposolubles, no? No se absorben, no se excretan, sí, solamente que es mucho más lento su proceso. ¿Por qué? Porque se degrada, son los hidrosolubles ionizados por el pH de la orina, ¿no? Algunas modificaciones en la eliminación renal, insuficiencia renal, edad que pueden alterar, ¿no? También tenemos la excreción renal, ¿no?, la excreción enterohepática, el producto de la bilis, si llega al intestino y a las heces, ¿no? Otras vías, las glándulas mamarias, la digestión pasiva, pH de la leche ligeramente ácido, quimoplasma, ¿no?, que se unen a los componentes de la leche. La biotransformación enzimática, ¿no?, se refiere a un conjunto, ¿no?, de modificaciones, ¿no?, un conjunto de modificaciones, pues, bioquímicas, ¿no?, en la química del fármaco, en el metabolito. Hablamos de metabolitos inactivos, activos y con actividad farmacológica distinta al fármaco original, ¿no? Entonces, el sustrato, ¿no?, o sea, y va a haber un producto transformado que es un metabolito, ¿no? Entonces, a todo esto existen problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, la automedicación. Entonces, la automedicación, más que problema cotidiano, pues es tentar contra la salud, ¿no? Hay riesgo de automedicación, a veces cuando no sabemos. Entonces debemos entender, ¿no?, que la farmacología viene de este término fármaco y logos, que viene de conocimiento, ¿no? Entonces es una ciencia que estudia las propiedades farmacológicas, ¿no?, de permanecer, ¿no?, que es una ciencia, ¿no?, que estudia todo, ¿no?, la farmacocinética, el mecanismo de acción, ¿no?, aplicaciones terapéuticas, y eso es lo que nos convoca, ¿no? Entonces tenemos ahí al fármaco, ¿no?, dependiendo su actividad y su origen, ¿no?, natural o sintético, y su capacidad. Entonces, es importante que tomemos en cuenta, ¿no?, estos conceptos tan importantes que estamos aprendiendo, ¿no? Generar una respuesta farmacológica, ya sea tóxica, diagnóstica, con fines experimentales, profilácticas, terapéuticas, ¿no? Importante. Y a diferencia del medicamento, que es la sustancia mezcla de sustancias, ¿no?, tiene una forma farmacéutica adecuada, ¿no?, contiene el fármaco, sus excipientes, ¿no?, y tiene pues un nombre químico, comercial y genérico, ¿no? Se administra para prevenir, diagnosticar y curar. Ahora, ¿qué más? Profesor, ¿y para qué utilizamos los fármacos si hay enfermedades que no se curan? Sí, pues, hay enfermedades como por ejemplo la apendicitis, ¿no? La apendicitis, solo el cirujano operando, ¿no?, puede, como se dice, salvarle la vida al paciente, ¿no? Entonces, utilizamos los medicamentos para prevenir, diagnosticar. Es importante entonces todo esto, ¿no? Luego, así como nosotros tenemos nombre, ¿no?, y bueno, todo lo que nos rodea tiene un origen, los fármacos también tienen una forma de llamarse según su nomenclatura, UPAC, ¿no?,
Estamos hablando del mismo paracetamol, sino que para la Yupac se llama N4-hidroxifeniletalamina, ¿no? Para la OMS, ¿no? La denominación DCI se llama paracetamol. Y los nombres comerciales, Panadol, Farglan, Geloxil, ¿no? Pero estamos hablando de un solo principio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los objetivos del curso, como bien se recomendó, es beneficiar al paciente, ¿no? En un 95% de todos los actos médicos se prescriben medicamentos. O sea, ustedes, el día que sean externos, internos, serumistas, ¿no? Ustedes se lo van a pasar prescribiendo. Y para eso ustedes tienen que tener un concepto claro de la aplicación de los fármacos en forma rigurosa, objetiva, ¿no? Individualizada, según las características de cada paciente. Entonces, es la hora, ¿no? Ahora que están llevando fármacos, ¿no? Que reflexionen si efectivamente, ¿no? El curso, ¿no? O la carrera va conmigo, pues, ¿no? Entonces, para que tomen una decisión, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos de la farmacología también está valorar la relación beneficio-riesgo en función a los agentes, ¿no? En condiciones ¿no? De cada paciente, ¿no? No es lo mismo ver cada paciente. Se divide la farmacología desde épocas muy antiguas, el natural, dado por la naturaleza, la farmaconoxia, el sintético, y de esa manera vamos a tener el origen natural de las fuentes, ¿no? Naturales, la farmaconoxia, el estudio de drogas, de las plantas, la droga es la parte útil, el sintético es la química orgánica, ¿no? Que se ha ido sintetizando de a pocos. Según su actividad, vamos a hablar de la farmacodinemia, ¿no? Que hace el medicamento al organismo, y de farmacocinética, que hace el organismo al medicamento. Estos conceptos, ¿no? Importantes, ¿no? Y en efecto, ¿no? Todos estos síntomas. Entonces tenemos esta gráfica, el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva. Pues el área bajo la curva es importante, pues, porque aquí vamos a describir parámetros farmacocinéticos importantes, ¿no? Que nos ayudará, por ejemplo, esta concentración plasmática y biodisponibilidad del fármaco, esta curva de concentración plasmática de un fármaco para una dosis única de un fármaco, eliminándolo, administrando, ¿no? Y de tal manera que incluye, pues, la concentración mínima bactericida propiamente dicho. Entonces, todos estos parámetros farmacocinéticos, ¿no? Son importantes para ayudar a comprender, por ejemplo, la división de la farmacología según su objetivo, farmacología clínica, que vemos especialmente racionalmente, ¿no? La farmacoterapia o la farmacología aplicada, ¿no? Aplica, pues, a estos fármacos el acto de prevenir, curar, aliviar y diagnosticar qué patología, para qué sirve. División de la farmacología, cronobiología, farmacoeconomía, criminología, genética, ¿no? En realidad hay muchas definiciones. Y por otro lado tenemos según la tolerancia, ¿no? Lo que se llama la reacción adversa medicamentosa, ¿no? Los famosos RANS. Entonces, cualquier fármaco es nocivo, o sea, no existe fármaco perfecto, ¿no? Hablamos entonces de sus efectos secundarios, colaterales, alérgicos, idiosincráticos, ¿no? Y decirles pues, que muchas veces hasta estos efectos en el tiempo
perduran, ¿no? Porque los componentes, pues, se dedican a investigar, ¿no? Y bueno, cualquiera, ¿no? Pero se logra, ¿no? Entonces, es importante desde ya que todos estos datos, ¿no?, son importantes. ¿Ya? Muy bien, continuamos. División de la farmacología, toxicología farmacológica. ¿Ya? Luego tenemos la toxicidad aguda, que la dosis está expresada por la dosis letal 50, que es el 50% de mortalidad. Y te dirán, ¿y para qué me interesa eso? La dosis eficaz 50. Son parámetros farmacocinéticos de investigación pura, ¿no? Porque uno cuando está haciendo investigación dice, oiga, ¿a qué dosis doy? ¿Y por qué? ¿Por qué sustento? ¿No? Esto es un poco para ustedes. Luego tenemos la toxicidad subaguda, subcrónica, ¿no? Y estos estudios son pues hechos con un solo objetivo, ¿no? El objetivo de, primero, no dañar al ser humano, pues, ¿no? ¿Ya? Y al no dañar al ser humano, ¿no?, primero investigamos en animales menores. Entonces, la farmacocinética estudia la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de las drogas que se dan en el organismo sobre los fármacos, ¿no? Entonces, hay preguntas, ¿no? ¿Serán los genéricos iguales a los de marca? Entonces, por ejemplo, ponemos el ketorolaco, ¿no?, el menos lesivo de todos los AINES, ¿no? Provoca gastritis, úlceras, y se administra por vía intramuscular. ¿Causará gastritis? Entonces, hablamos del coeficiente de distribución, ¿ya? Si un paciente tiene infección en la próstata, ¿qué antibiótico llegará con facilidad a ese nivel? Ahí está, el profármaco, el fármaco activo, atraviesa la membrana. Es una especie sin actividad farmacológica, dice el profármaco, ¿no?, que se metaboliza mediante un proceso químico. Entonces, el fármaco está a la derecha, tiene sus problemas químicos, físicos. Manorga, perdiste un número. Entonces, aquí tenemos conceptos claves, ¿no?, en el proceso químico o enzimático. El fármaco con sus problemas químicos, mejora sus propiedades químicas, profármaco, reacción metabólica, ¿no?, reacción química, y llega hasta el fármaco. Y de un ejemplo, pues, salen otros, ¿no? Entonces, los problemas farmacológicos que se intentan resolver son en parte por eso. Y sudor, es desagradable, ¿no? Entonces, el cloranfenicol, ponemos como ejemplo, ¿no? Y finalmente, ¿no?, lo que concierne, ¿no?, la farmacocinética es todo esto, ¿no? También al final la excreción se fija a nivel renal y se procede a... Muy bien, entonces, delegada, vamos a pasar lista. Mientras vamos pasando lista, ya después del examen, voy a pasar el examen, ¿ya?, para no distraernos. Mándenme un saludo del grupo de teoría, por favor. Ya, muy bien, Jai. ¿Cuál será? Ese es, llegué, ahí está, listo. Muy bien.
resuelvan. Delegada, en 15 minutos, tomen lista. ¿Ok?